Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Francia amanece hoy sin combustible en casi la mitad de sus gasolineras. Los trabajadores de las refinerías siguen en huelga y por cómo ha ido la noche no parece que hoy se vaya a alcanzar un acuerdo entre los sindicatos y TotalEnergies, la principal empresa del sector. Después de más de 6 horas de negociación y de una reunión que se ha extendido hasta la madrugada, solo un sindicato ha aceptado las propuestas de los empresarios, pero la asociación mayoritaria de trabajadores se ha levantado de la mesa dispuesta a seguir en huelga. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Ven insuficientes las medidas que plantea la patronal, así que el paro va a continuar y el próximo martes está convocada una huelga nacional no solo de los trabajadores de las refinerías, sino también de los transportistas, de los funcionarios de la cadena de distribución del combustible. Todos piden lo mismo: mejorar sus condiciones de trabajo y que se equipare su sueldo a la inflación. Y mientras en Francia se complica el diálogo social, en Estados Unidos la noticia de las últimas horas es que el comité que investiga el asalto al Capitolio ha citado a declarar al expresidente Donald Trump. The vast weight of evidence presented so far has shown us that the central cause of January 6th was one man: Donald Trump. Porque considera la comisión que toda la evidencia presentada hasta ahora demuestra que fue él, Trump, el máximo responsable e instigador de ese asalto. El expresidente ya ha contestado en su propia red social, considera que es una artimaña, dice, de los demócratas para ganar las elecciones legislativas del mes que viene, aunque quienes lo citan a declarar en ese comité no son solo los demócratas, los republicanos también. Y la crónica internacional se completa otra vez en Ucrania. Zelensky ha hecho esta madrugada un llamamiento a todos los ucranianos para que se queden en refugios y lugares seguros porque su gobierno está convencido de que Rusia va a intensificar los ataques contra civiles este fin de semana. Entre tanto, la resistencia ucraniana sigue avanzando a las puertas del Donbass, sobre todo en Jersón, donde el Kremlin ya ha confirmado que va a evacuar a los civiles prorrusos. En España hoy vamos a conocer a las 9 de la mañana cuánto subió realmente el coste de la vida en septiembre. El dato adelantado del IPC ya avanzaba una leve caída de la inflación hasta el 9%, aunque este sigue siendo un valor altísimo, Jordi Fábrega. Que encadena así 2 meses seguidos a la baja por primera vez en 2 años. Además, con un recorte de la inflación notable, ya que bajó 1,5 puntos en solo un mes, y lo que es algo más esperanzador y novedoso, por primera vez bajó la inflación subyacente, que recoge la evolución de los precios menos volátiles. Todo eso es lo que el INE tendrá que confirmar y detallar hoy a partir de las 9. Aún así, ni gobierno ni economistas esperan que la bajada de la inflación sea un proceso rápido. Todos prevén que el ritmo de subida de los precios siga reduciéndose, pero que sigamos en niveles mucho más altos de los normales y deseables todo este año y gran parte del año que viene. Para intentar minimizar los efectos de esta crisis en las familias más vulnerables, el Gobierno está trabajando en el paquete de medidas que anunció ayer Pedro Sánchez en el Congreso. Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían. 3.000 millones de euros que se van a traducir en reforzar el bono social y térmico, en una nueva tarifa para las comunidades de vecinos que tengan calefacción central y en más descuentos para las familias vulnerables. Teresa Rivera, la ministra para la Transición Energética, pasó anoche por hora 25. En formato de todos los públicos, son personas, familias de renta media que pueden, sin embargo, verse desbordados por el incremento de las facturas energéticas. Calculamos se pueden mantener hasta finales de 2023. En cadenaser.com pueden consultar el listado completo de estas nuevas medidas que va a aprobar el Gobierno el próximo martes en el Consejo de Ministros. Es viernes, es 14 de octubre y para entender gran parte de la crónica política del día tenemos que seguir hablando de la economía. El Gobierno sigue fortaleciendo su escudo social con medidas para paliar la crisis provocada por la guerra en Ucrania, pero para eso necesita presupuestos y sus socios habituales ya le han dejado claro que no van a regalarle los votos. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Y esta advertencia la hizo ayer sobre todo en el Congreso Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV. Señor presidente, avanzar con Esquerra Republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer 3 cosas. La primera, cumplir con lo incumplido. La segunda, mejorar lo prometido. Y la tercera, fomentar un clima de confianza. Que su palabra valga algo. No voy a entrar a debatirlas hoy con usted. No voy a hablar del presupuesto. Ni es el momento ni la prudencia durante unas negociaciones lo aconseja. Lo cierto es que el Gobierno tiene ahora varias mesas de negociación abiertas, las 2 trascendentales para el futuro y la estabilidad del país. Por un lado esta, la de los presupuestos, y luego está la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros pensamos que 6 meses el Consejo General tiene tiempo de sobra
para evacuar un informe que cumpla las expectativas y compromisos que tenemos con Europa. Y es la postura que trasladé al presidente del Gobierno en Moncloa. Y sobre eso estamos avanzando. Es evidente que todos los acuerdos que lleguemos con el Gobierno tienen que ser acuerdos escritos. Y así van las conversaciones. Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a seguir negociando con el Gobierno, pero por escrito, como dice él. Y la propuesta del Partido Popular sigue pasando porque sean los propios jueces los que puedan elegir a los miembros de su órgano de gobierno. A todo esto, los vocales del Consejo General del Poder Judicial ya han elegido al sustituto de Carlos Lesmes, Pedro Jiménez. El Pleno del Poder Judicial ha elegido a Rafael Mozo por 16 votos a favor y 1 en contra, presidente suplente de Lesmes. El voto particular considera ilegal el nombramiento porque dice que Mozo no reúne los requisitos. Ilegal también considera esta elección la vocal Marca Brejas, pero ella prefirió ausentarse de la votación. Es tan obvio que no es una sustitución natural, aplicando las normas de suplencia, que progresistas y conservadores han tenido que negociar. Ha explicado Cabrejas a la cadena SER que considera que no se trata de una sustitución del presidente, sino del nombramiento de un nuevo presidente. Frente al candidato que designaron los servicios jurídicos del Poder Judicial, la mayoría del Pleno sostiene que no hay razón alguna para rechazar esta elección porque resultaría anómalo que pudiera asumir el cargo alguien que carece de esa legitimidad porque no ha sido nombrado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces. España sigue apostando por el proyecto del MidCat para enviar gas desde la península ibérica hasta Europa Central a través de Francia. Hoy, de hecho, Pedro Sánchez y el presidente portugués se van a reunir con el canciller alemán Olaf Scholz para ver si vuelven a impulsar el gasoducto. Pero la posición de Francia la conocen todos. Macron no lo ve viable ahora y sin Francia no hay proyecto. Vladimir Putin es consciente de la dependencia que tiene Europa de su energía y por eso se ha reunido con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para proponerle que sea el mediador entre Rusia y Bruselas a la hora de distribuir gas. Aunque el resultado de esa reunión no fue el que Rusia esperaba porque algunos temas ni siquiera se trataron. Leire Santos. Erdogan había asegurado horas antes que su objetivo era mediar para conseguir cuanto antes un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, pero ese tema no se ha tocado en la reunión que ha mantenido con Putin este jueves. Peskov, el portavoz del Kremlin, ha asegurado a la salida de la reunión que, en contra de lo que se esperaba, el tema de las relaciones entre Rusia y Ucrania no se ha tocado en la reunión. El Kremlin esperaba que el presidente de Turquía pusiera sobre la mesa sus propuestas sobre unas posibles negociaciones entre Moscú y Occidente, pero eso no ocurrió. Sí han hablado sobre la propuesta de Putin para crear un centro de distribución de gas en Turquía. Una propuesta que ya es oficial y sobre la exportación de grano ucraniano y fertilizantes rusos. Desde Bruselas, el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha endurecido muchísimo su discurso contra Rusia. Ni Europa ni la OTAN van de farol, decía Borrell, si el Kremlin decide usar un arma nuclear en esta guerra. Europa va a responder con tal fuerza militar que aniquilaría, asegura Borrell, a todo el ejército ruso. Y en medio de esta guerra también dialéctica, varios países europeos, con Alemania a la cabeza, han creado un escudo antimisiles para protegerse de un hipotético ataque ruso. En España hubo polémica con este tema porque la embajadora de Alemania en Madrid aseguró aquí en la SER que su país y el nuestro estaban hablando sobre este tema. España lo negó en su momento y en este caso pues nuestro país no va a formar parte finalmente de ese escudo, tampoco Francia o Italia. Y en Reino Unido el ministro de Economía descarta dimitir a pesar de todas las críticas por su polémica bajada de impuestos a los ricos. La medida hizo que se hundiese la libra y obligó al Banco de Inglaterra a intervenir, pero aún así, después de todo esto, el ministro se aferra a su cargo y ahora la primera ministra Liz Truss está intentando salir de esta crisis. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Liz Truss trata de sobrevivir, aunque lo tiene cada vez más complicado. La primera ministra estaría preparando el dar marcha atrás al presupuesto que presentó el 23 de septiembre y que tantos estragos ha hecho en la economía. Truss no solo ha perdido la confianza de los mercados, tampoco cuenta con la de los diputados conservadores, que a estas alturas hablan abiertamente de cómo cesarla. Lejos de Londres, en Washington, donde ayer asistía a la conferencia anual del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, insiste en que el plan económico sigue adelante tal cual. Nuestra posición no ha cambiado. Habrá la presentación el 31 de octubre, como había anunciado a principios de semana. Y entonces ofreceremos más detalles, decía. Y a la pregunta del periodista de la BBC de si dentro de un mes él y Liz Truss seguirán en sus respectivos cargos, la respuesta de Kwarteng fue enfática.
Absolutely 100%. I'm not going anywhere. Absolutamente, al 100%, no me marcho a ningún lado. El Fondo Monetario Internacional ya ha dado al Reino Unido varios toques en las últimas semanas recomendando al gobierno británico que corrija el presupuesto. Ayer, de nuevo, la directora ejecutiva de la organización, Kristalina Georgieva, les pidió que no prolonguen el dolor si lo que deben hacer es recalibrar el plan económico. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros hoy de Canarias y de Aragón sobre esas historias del ámbito más local que han encontrado en las últimas horas. En Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Y en Ser Canarias, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. A ver, Pepe, habéis estado de fiestas del Pilar, que no sé si han terminado o durante... No, estamos. Estáis todavía de fiesta, vamos, estáis todavía de fiestas. Alguien se ha detenido a buscar cuántos hombres se llaman Pilar en España. Sí, y hay pocos, hay 28, y hay uno en concreto, se llama José Pilar Sesma Úcar, y es un vecino de Tarazona de 73 años y que está orgullosísimo de llamarse Pilar, porque como digo, hay 28 Pilares hombres en toda España frente a las 137.000 mujeres que se llaman Pilar. Él reconoce que es un hombre fuera de lo normal y lo que sí que le hace mucha ilusión es mantener su nombre de José Pilar Sesma Úcar. Es un hombre además que nació en octubre del 49 y que ha estado durante 45 años en la barra de un bar, el Búcaro, y de hecho en la zona lo conocen como los Búcaros a la familia, y por eso entre que era el segundo nombre y claro, Pilar es muy poco conocido, pues no le llamaban Pilar, pero él está encantadísimo de llamarse Pilar. José Pilar, bueno. José Pilar. Sí, no estamos, pero solo 28 hombres frente a las más de 100.000 mujeres que se llaman así. En Canarias, atención, porque han encontrado un calamar gigante. O sea, como para hacer calamar a la romana da para muchas anillas de calamar, más de 3 metros. Pues sí, pero te voy a quitar las ilusiones de... No se puede comer. No se puede comer, porque acumula mucha cantidad de amoníaco para su flotabilidad, o sea que eso de calamares a la romana o calamares en su tinta, esos manjares matutinos los vamos a descartar. Pero sin lugar a dudas, vamos, un ejemplar tremendo, de 200 kilos que ha aparecido entre las islas de Tenerife y La Gomera y que ha desatado la locura, no solo por su tamaño, Ángel, sino porque lo hizo con los ojos intactos. Y es un detalle relevante porque permite a los científicos conocer más detalles de estos cefalópodos. Lo llamativo es que el canal entre Tenerife y La Gomera, según los expertos, es uno de los puntos calientes del mundo para estas especies. Para los calamares gigantes han aparecido 47 en los últimos 24 años, y es que, según han explicado, las características de los fondos marinos en esta zona parecen ser las idóneas para el kraken, para el calamar gato o el pulpo gigante de 7 brazos. Visto así y con estos nombres, da hasta miedo. Yo no me tiraría al agua. Y la foto da miedo. La foto da miedo. Sí. Bueno, oye, ya que estoy ahí en Canarias, muchas veces a todos nos ha pasado que nos hemos cansado de esperar a que nos quiten un coche de segunda fila para que nosotros podamos salir. Un vecino del sur de Tenerife, cansado de esperar, ha embestido otro vehículo. Sí, debió pensar eso de ¿o lo quitas o lo quito yo? Totalmente. Estaba siendo grabado y además sin ningún pudor lo hizo. Ocurrió en el entorno de un bar de Taucho, como decías, en el sur de la isla. Según relataba un testigo de los hechos, el conductor de la furgoneta le pidió primero que retirara su vehículo y no lo hizo. Ante esto, en lugar de llamar a la policía, decidió tomarse la justicia por su mano, retirar el vehículo, embistiéndolo repetidas veces. Y esto es lo que grababan con los móviles. Lo que mira cómo me dañó el coche. Llama a la policía, mi amor. Quita lo que estás estorbando. Quita lo que estás estorbando. Quita lo que estás estorbando, le dice el conductor de la furgoneta a la víctima de este destrozo, que graba atentamente todo lo que ocurre y pese a todo con paciencia, porque poco pasó. Una situación, como pueden imaginarse, que ha sido objeto de innumerables memes en redes sociales. Maravilloso documento, nunca dejes trancada una pick-up o una furgoneta, y así en esta línea. Venga, hay más del Pilar, que siguen las fiestas, que hay gente que aprovecha esas fiestas, Pepe, para pedir en matrimonio. Empieza a ser un clásico ya, sí. Mira, una pareja. Tú lo harías en fallas, Sastre. Claro, totalmente. Él se llama Miguel Ángel Catalán, es natural de Ciudad Real, y el día del Pilar, hace 2 días, cuando llegaron a los pies de la Virgen con su pareja, que por cierto se llama Pilar,
Él se arrodilló y le pidió matrimonio a su pareja, Pilar Ocaso, de un pueblo de Pina de Ebro, cercano a Zaragoza, y Pilar, pues emocionadísima, dijo que sí, claro, que es el mejor sitio donde le podían pedir matrimonio, a Pilar, el día del Pilar. Que, por cierto, que esto ya empieza a ser una costumbre, porque en 2019, en la ofrenda del 19, hubo 2 parejas donde se pidieron la mano, un joven de la Cruz Roja y también un bombero de la ciudad, y en 2020, aunque no hubo ofrenda, al año siguiente, el 21, otro joven le dijo a su pareja Isabel que si quería casarse, Isabel le dijo que sí también. Tendrán que poner un escenario específico para las pedidas. Chicos, gracias. Adiós. Nuestra recomendación cultural del día, como es viernes, no puede ser otra cosa que los estrenos. Pepa Blanés. Otoño es el mes de los estrenos de terror y tenemos una de las primeras películas de miedo en cartel. Halloween, el final, es el cierre de la saga mítica de los 70 con la misma heroína, Jamie Lee Curtis. Veo lo mismo en él que veía en Michael. Michael Myers está dentro de ti. Y también hay terror español. Cerdita es el debut de Carlota Pereda, una película que usa el género para hablar del acoso y la gordofobia, con una protagonista como Laura Galán. ¡Me llaman cerda! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! Más cine español. Girasoles silvestres es la película más convencional de Jaime Rosales. Es un tríptico sobre 3 relaciones tóxicas a las que sobrevive una madre joven, Ana Castillo. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes? Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca. Y el cine bélico siempre encuentra a su público. Alemania manda los Oscars sin novedad en el frente, otra versión de la famosa novela que reivindica el pacifismo y que tiene en el reparto a Daniel Brühl. ¡Por el Kaiser, por Dios y por la patria! Para terminar, recomendamos Peter von Kant. Es una película divertida del director francés François Ozon que encantará a los oyentes más cinéfilos. Un homenaje al alemán Rainer Fassbinder, que se ríe de los grandes divos del cine. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.